Que Yahweh, Yahshua y el amadísimo Ray Jacob les continúe bendiciendo y continuamos con la parte número 12 acerca de nuestra enseñanza de los animales limpios y los animales inmundos. Del libro de Vallicrá, mal traducido por Levítico, capítulo 11, del verso 1 al 47. Y estamos estudiando el peor y más asesino de todos esos falsos ministros y ministerios que existen en la actualidad, que es el ministerio del cerdo, que es el que vive exhibiendo, entre comillas, su fundamento entre las personas que desconocen las escrituras. Y en el tema anterior quedamos en el libro de Mordajai, capítulo 5, verso 3, que estuvimos explicando el libro de Hebreos, capítulo 13, versos 17 y 18, que ya vimos que es un pasaje talmudista rabínico injertado en las escrituras con el fin de mantener a la gente subyugadas y esclavizadas a ellos. Que vimos que dice que obedecer, sujetados y no quejándose. Mire, esos son leyes rabínicas talmudistas. Porque como el pasaje de Hebreos 10:25, son pasajes que han injertado ellos en las escrituras con el único fin de manipular las personas. Y que también estuvimos viendo ahí en el verso 18 que es un pasaje de Hebreos 13:18 más mentiroso todavía, que dice que hay que orar por ellos porque ellos tienen buena conciencia, que ellos están dirigiendo bien a quién, que al pueblo, o sea, que a la congregación de quién, si no menciona ni a Yahweh ni a Yahshua. O sea, que en pocas palabras, mire, son ellos los que están dirigiendo la congregación de Yahshua y no el amado Ray Jacodes. Si son los judíos, ellos no mencionan ni a Yahweh ni creen en Yahshua. Si son los judíos mesiánicos, aquellos que se autoproclaman ministros y roes de Yahweh, mire, ellos mencionan a Yahweh, ellos mencionan a Yahshua, pero ellos viven guardando sus ritos religiosos y ellos viven exigiéndole dinero a las personas. Ahora, si son los pastorcitos mentirosos, los hijos del dios Pan, de ese dios egipcio, estos viven adorando dioses grecorromanos, en pocas palabras, mire, demonios. ¿A quién le van a dar cuenta a estas personas por usted? Mire, a Yahweh yo no lo creo. Ellos le están rindiendo cuentas, es al mismo Hasatán, al cual ellos adoran a través de ¿qué? De sus títulos. Mire, los demonios se hacen adorar a través de títulos. ¿Como cuáles títulos? Mire, como Hachén, como Adonai, como Señor, como Jesús, como Jehová. Como a través de su famoso Espíritu Santo, que ya vimos que la palabra espíritu del griego significa neuma, que significa espíritu fantasma. Y la palabra santo ya vimos que es un título con el cual el clero eclesiástico canoniza a sus muertos. Mire, ahí tiene el significado de la palabra Espíritu Santo, o sea, es espíritu muerto. Tanto judíos como cristianos, ambos están dirigiendo mal ¿quién? Mal dirigiendo a las personas, que esas personas han puesto sus manos, han puesto su salvación en las manos de ellos y no en Yahweh, y se rehúsan ellos a aceptar la verdad. Y hay otro pasaje más mentiroso todavía, ahí en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 2, que dice claramente que es que orad por vuestro gobernante. Mire, mi pregunta, Yahshua oraba por Anás, Yahshua oraba por Caifás, Yahshua oraba por Pilato, por Herodes o por el César, o Yahshua oraba por los falsos ministros de la nación de Israel. Mire, ¿quién va a orar por esos hijos del diablo? Que lo único que hacían y hacen es robar y masacrar al pueblo. Mire, con todo respeto, Yahshua jamás de los jamases oraba ¿por quién? Por esas personas que lo aborrecían a él. Yahshua oraba era por los discípulos de él y por los que iban a creer en quién, en él. Por eso le digo a las personas, mire, ese Nuevo Testamento, no Nuevo Pacto, eso está lleno, mire, está lleno de puros injertos rabínicos.
Por esa razón el Roy Jacobs le está quitando esas mentiras, ¿qué? Esas mentiras religiosas talmudistas injertadas en las escrituras. Léase muy bien el libro de Yohanan, capítulo 17, del verso 1 al 26. Continuamos con el libro de Mordajai, mal traducido por Marcos, capítulo 5, verso 4, que dice referente al endemoniado gadareno, que porque muchas veces dice que había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos ¿por quién? Por él, y desmenuzados los grillos, dice, y nadie le podía ¿qué? Dominar. Mire, humanamente hablando o literalmente hablando, dentro del endemoniado gadareno no había cualquier cosa. Dentro de él había una legión, mire, 6,000 demonios. El gadareno tenía dentro de él, mire, un poder sobrenatural satánico. Que él lo había recibido ¿dónde? En Gadara, en esa ciudad de Gadara, en el cementerio. Mire, ese poder satánico que él recibió, ese poder se encontraba operando entre quienes, mire, entre los muertos. Donde las legiones, ellos tienen su ¿qué? Su cuartel general, y es el lugar donde ellos se hacen adorar a través de ¿qué? A través de los muertos. Los muertos adoran a Satán a través de los títulos de Hachén, Adonai, Jehová, Jesús, Curio, Señor. Ahora mire este dato. Ustedes sabían que tanto los judíos como estos mentirosos cristianos, como el señor Benny Hill, el señor Casluna y el católico Gigi Ávila y todos esos grandes falsos ministros que existieron antes de ellos iban a las tumbas de los papas para recibir en esas tumbas su poder. O sea, lo que se conoce como su famosa unción, mire, su famoso Espíritu Santo, o sea, su famoso Espíritu muerto. Ustedes sabían ese dato, mire, ya se lo saben, mire, el endemoniado gadareno no era cualquier cosa, mire, a él lo respaldaba el Espíritu de Dios, al que él inconscientemente adoraba, o sea, a él lo respaldaba su Espíritu Santo, su Espíritu muerto, que lo usaba a él ¿para qué? Para perdición y no para salvación. En pocas palabras, ahí tiene la razón por qué al endemoniado gadareno él no se le sujetaba absolutamente a nadie y nadie lo podía dominar, o sea, controlar, manipular y peor aún que lo hicieran los de su misma ciudad, los de su misma congregación que gadarena. El endemoniado gadareno era un Sansón caído. Mire, a Sansón lo usaba el Roy Jacobs. Al endemoniado gadareno lo usaba el Espíritu de Dios, el Espíritu de Quemos, al que él adoraba. Y ya saben ustedes quién es ese famoso Espíritu Santo, un espíritu muerto, un fantasma, un demonio que en acción. Mire, este es el espíritu del Dios Quemos, del Dios eterno al que adoraba ¿quién? El gadareno. Este espíritu inmundo no dejaba que absolutamente nadie viniera y controlara su ¿qué? A su ungido. Al ungido de Dios con mayúscula, de Dios Quemos con mayúscula, que Quemos significa el Dios eterno. ¿Entre quiénes? Entre los moabitas y entre los paganos. Aquí tiene por qué razón nadie humanamente lo podía ni dominar, ni mucho menos con cadenas que le colocaban en sus manos y en sus pies. Dice que él las destruía como si no fueran ¿qué? Como si no fueran absolutamente nada. ¿Qué es una cadena? Mire, una cadena simboliza una atadura, una ligadura, que significaba atarlo y dominarlo y amarrarlo. Atadura es una influencia satánica oculta que entorpece y bloquea el proceso en la vida espiritual de una persona y que no lo deja ver con claridad realmente cómo son las cosas. Como también la palabra atadura significa un velo, una carpa religiosa que le ha puesto el espíritu muerto de Quemos a sus adoradores
para tenerlos a ellos enceguecidos, amurallados, fortificados, y para no permitir ninguna otra influencia que no sea de ellos, que venga de parte de Yahweh en sus ¿qué? En sus adoradores. ¿En los adoradores de quién? De Dios. Esa es la misión del espíritu inmundo, del Espíritu Santo. La misión de su famoso Espíritu Santo, de su fantasma muerto en las vidas de esas personas, es no permitir ni la entrada de Yahweh, ni de Yahshua, ni del Ruach HaKodesh. Mire, aquí tiene para las personas que salen a hacer comentarios sin ni siquiera tomarse la molestia de investigar esa información. La misión de su famoso espíritu muerto, de su fantasma en usted y en la vida de los que lo adoran, mire, porque le va a decir algo, porque aquí sale una persona y dice que no, que la palabra Dios con minúscula es para referirse al diablo y la palabra Dios con mayúscula es para referirse al verdadero Dios. Pues le tengo mala noticia, tanto con minúscula y con mayúscula es el mismo demonio. Porque ni siquiera la palabra Dios es un nombre, eso es un título. Y el origen de ese título usted lo encuentra ya en esas 9 ciudades del libro de Números, capítulo 32, verso 3, para que lo investigue. Por no decirle que ya está en este canal, para que si desea escuchárselo, bien pueda. Escuchen, es por esta razón de que quemos que Dios con mayúscula, Él sella con su espíritu muerto, o sea, con su Espíritu Santo a las personas que lo adoran a Él. El Gadareno, mire, era un Sansón caído. Ustedes se acuerdan que a Sansón, sus enemigos, los filisteos, que simbolizan los demonios, estos filisteos por medio de Dalila, o sea, por medio de la mujer filistea, la congregación pagana, ellos a través de ella, ellos querían dominar ¿a quién? A Sansón, con el único fin de ¿qué? De matarlo. Y esto usted se lo puede encontrar ahí en el libro de Jueces, capítulo 16, del verso 4 al 7 y 16, 18 al 20. Mire, que el señor Sansón primeramente era un violador de la Torá, ya que la Torá Yahweh prohibía que él se casase con mujeres ¿qué? Con mujeres paganas. Ahí en Jueces capítulo 16, mire, del 19 al 21, Sansón jugaba con la unción. Mire, Sansón, él vivía jugando, él vivía tentando, él vivía retando y él vivía manipulando al amadísimo Ruach HaKodesh. Al él dejarse llevar, ¿por qué? Por sus deseos carnales e unirse en un yugo desigual ¿con quién? Con Dalila, o sea, con la mujer filistea pagana, con la congregación pagana. Hasta que sus enemigos, los filisteos, por medio de esa mujer, por medio de esa congregación filistea, le descubrió su ¿qué? Su secreto. Al señor Sansón le agradaba ¿qué? Le agradaba esa mujer, esa congregación filistea, pero a ella no le agradaba Sansón. Y ahí en Jueces, capítulo 16, del verso 18 al 20, vea lo que le hizo Dalila al señor Sansón. Mire, Sansón le revela el origen de su fuerza. Y ella va y le cuenta que su secreto por dinero ¿a quiénes? A los filisteos. Mire, a ella solo le interesaba y le interesa el dinero que le ofrecían ¿por quién? Por la cabeza de Sansón. Mire, nada más le interesaba a ella, solo le interesaba ¿qué? El dinero. Mire, mis queridos oyentes, a la congregación filistea pagana, a la nación de Israel actual y a las congregaciones, llámese como se llamen, a ella no le interesa absolutamente para nada su salvación. A ella lo que le interesa de ustedes es su dinero, es su dinero. Y como Sansón le vivía coqueteando a la Dalila, o sea, él vivía enamorado de ella. ¿De qué? De esa congregación filistea pagana.
Sansón simbolizaba y simboliza un simpatizante de Yahweh y de Yahshua, que a pesar de que ya conoce la verdad, se niega a alejarse de ¿qué? De esas congregaciones filisteas paganas. En Jueces 16-19, mire, vea lo que les espera y está revelado aquí aquellos Sansones o aquellas Sansonas que se niegan a alejarse de ¿quién? De Dalila. Mire, ella, Dalila, la congregación apóstata, con sus encantos, con su salamería y con su hipocresía religiosa, hizo que Sansón se rindiera ante ¿quién? Ante ella. Al punto que él se quedó dormido ¿sobre qué? Sobre sus rodillas, mire. Y al verlo ella dormido en sus rodillas, dice que ella misma llamó ¿a quién? A un hombre, mire, a un filisteo que simboliza el mismo Hasatán, mire, el cual vino y le cortó el cabello e hizo que este hombre por medio de ella, o sea, el mismo Hasatán a través de Dalila, él hizo que Sansón rompiera su comunión ¿con quién? Con el amado Ruach HaKodesh de Yahweh. Y él lo pudo hacer, mire, y él le pudo romper. Cortar el cabello significa que él hizo que cortara la comunión que él tenía ¿con quién? Con Yahweh a través del Ruach HaKodesh. Él le hizo romper esa comunión al Sansón, caer rendido a los brazos de ¿quién? De esa congregación apóstata llamada Dalila, simbolizada en la nación de Israel. Con el permiso de Yahweh, este hombre, o sea, Hasatán, logró que Sansón rompiera la comunión con Yahweh. La causa por él andar jugando ¿con quién? Con andar jugando con el Ruach HaKodesh. Yahweh permitió que ese hombre le cortara el cabello. O sea, le hizo que rompiera su comunión con el Ruach HaKodesh. Mire, y al verlo ella, o sea, la filistea Dalila, al ver a Sansón sin cabello, o sea, sin ninguna comunión con el Ruach HaKodesh, dice que ella misma comenzó ¿a qué? A afligirlo, a angustiarlo. Pues su fuerza, que era el Ruach HaKodesh, dice que se había apartado de él. Mire, este es el objetivo principal del diablo a través de esas Dalilas, a través de esas congregaciones apóstatas paganas filisteas, mire, que son lindas externamente, pero internamente, espiritualmente están podridas, llenas de avaricia y llenas de ¿qué? Llenas de maldad. Ahí tienen ustedes cómo les paga el diablo a que más les sirve. Mire, así han dejado estas Dalilas, estas congregaciones apóstatas paganas, a muchísimos Sansones y Sansonas que se han rendido ante ¿quién? Ante ellas. Y ellas lo único que han hecho es dejarlos calvos y calvas, o sea, sin ninguna comunión con el Ruach HaKodesh. Mire, y la culpa es de ellos y no de Yahweh. Yahweh le permite al diablo lo que usted le permita a él. Y mire de ñapa lo que les hace la Dalila, lo que hacen estas congregaciones. Mire, los afligen, los oprimen y los roban. Jueces capítulo 19, verso 20. Mire, Sansón, por no obedecer al amado Ruach HaKodesh, cuando él le decía que se alejara de esa mujer filistea, de esa congregación pagana, mire, él no lo hizo. Él no se había dado cuenta que el Ruach HaKodesh ya no estaba con él. El Ruach HaKodesh se había alejado de él desde hace mucho tiempo. Y la misma Dalila le dijo: Sansón, los filisteos están sobre ti. O sea, los demonios se le fueron encima al señor Sansón al no ver en él al amado Ruach HaKodesh. Y dice que y luego que él despertó de su sueño, mire, se dijo para sí mismo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé de manos de mis enemigos. O sea, ¿de quiénes? De los demonios, mire. Pero él no sabía que el Ruach HaKodesh de Yahweh ya se había ido de él, ya se había apartado de él. Ahora el Ruach HaKodesh lo dejaba
a que experimentara en carne propia lo que era caer en manos de ¿quién? De los filisteos, o sea, de los demonios de sus enemigos por rebelde. Jueces 16:21 dice, mas los filisteos le echaron mano. Mire, apréndase en esta. Los demonios no lo pueden tocar a usted ni poseer absolutamente a nadie si Yahweh no se lo permite. Ellos, mire, ellos van a poseer personas donde ellos saben que no se encuentra ni Yahweh, ni Yahshua, ni el Rey Jacob. ¿En qué? En esas personas. Mire, aquí ustedes tienen una gran revelación espiritual. Mire, aquí ustedes tienen el estado espiritual de esas congregaciones apóstatas que no creen ni en Yahweh ni en Yahshua. Mire lo que le hicieron estos enemigos, o sea, estos filisteos al Sansón o a las Sansonas. Les echaron mano, mire, se apoderaron de él. Lo segundo que hicieron, le sacaron los ojos, mire, lo dejaron ciego. Tercero, se lo llevaron a Gaza, que era un lugar fuerte, una ciudad filistea, que hoy en día está bajo la autoridad nacional palestina llamada la Franja de Gaza. Mire lo que dice, y lo ataron con cadenas y lo pusieron a trabajar ciego en la cárcel, o sea, lo pusieron a trabajar para ellos. Mire, vea la tremenda revelación que existe aquí para los Sansones y las Sansonas y para aquellos simpatizantes de Yahweh y de Yahshua. Esto no es un juego. Yahweh se lo está revelando a través de este cuervo, que si ustedes se niegan a retirarse de esos lugares, mire, esto es lo que les viene encima, por no decir de que ya muchas personas se encuentran en ese estado. Mire, este es el estado actual no solo de la nación de Israel, sino de aquellas personas que se le cedieron a los encantos de ¿qué? De esta congregación filistea que pagana. O sea, en pocas palabras, Yahweh le está diciendo a las personas que a todos aquellos que se están volviendo judío-mesiánicos y pertenecen a esas sectas judío-mesiánicas, mire, la función de ella es dejarlos a ustedes que ciegos espiritualmente. La función de ella es meterlos en la cárcel. ¿En cuál cárcel? Mire, en la cárcel religiosa, y los ponen a trabajar para ellos. ¿Para quiénes? Para los filisteos, mire, para los demonios y no para Yahweh. ¿Cómo los ponen ellos a trabajar para los filisteos? Mire, sencillo, a través de los ritos religiosos y a través de la falsa adoración a Yahweh. Ya que los demonios se hacen adorar a través de ¿qué? A través de los títulos de Hachén, de Dios, de Adonai, de Jehová, de Jesús, de Curio, Señor. Aquí tiene el estado actual de los falsos líderes religiosos de la congregación apóstata y de todos aquellos discípulos que lo siguen. En pocas palabras, mire, ciegos guiando ciegos. Sansón fue a parar a mano de los filisteos, mire, conscientemente. Mientras que el endemoniado gadareno, él se encontraba ¿qué? Inconscientemente de ello. Sansón pagó con su muerte ¿qué? Su rebeldía. Vámonos al libro de Mordajai, capítulo 5, verso 5, mal traducido por Marcos. Dice, y siempre de día y de noche, dice que andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Mire, aquí tienen ustedes el reposo de los demonios, que es atormentar y afligir a sus adoradores. Mire, ese es el reposo del diablo en aquellos que lo adoran. Este hombre vivía de día y de noche clamando por su sanidad y por su liberación, pero él lo hacía, o sea, él la buscaba entre los ¿qué? Entre los montes. Mire, ¿qué significa, qué simboliza o qué significa que él buscaba su liberación y su sanidad entre los montes? Mire, la respuesta la tiene en el libro de Revelaciones,
capítulo 17, versos 9 y 10. Cuando dice la escritura entre los montes, está diciendo que él la buscaba entre ¿quiénes? Entre los hombres. Y dice que él la buscaba también ¿en qué? En los sepulcros. Mire, él buscaba su sanidad y su liberación. Él lo hacía entre los hombres y él la buscaba entre los sepulcros, o sea, entre las congregaciones que no tienen vida, que no tienen a Yahshua, entre los muertos, entre esos falsos ministros. Mire, y dice que él hiriéndose con piedras. ¿Quiénes son las piedras en la escritura? Pues los falsos ministros de la nación de Israel. Léaselo en el libro de Yaxequel, capítulo 11, verso 19 al 20. Que dice que piedras, dice que simbolizan a los falsos ministros de la nación de Israel que se endurecieron contra Yahweh y que están totalmente paganizados, que son los que apacentaban a esos ¿qué? A esos cerdos, y son los que los dirigen y son los que se alimentan de ellos, o sea, son los que actualmente se están beneficiando a través de ¿quién? A través de estas personas. El gadareno buscaba su sanidad y su liberación entre las piedras, entre gente endurecida contra Yahweh, entre esos falsos ministros, que lo único que él hacía era que, mire, era herirse con esas piedras. Herirse con esas piedras significa que él se desilusionaba de ellas. ¿De quiénes? De esas piedras, de esos falsos ministros. Y él se daba cuenta que en ellos no había nada de nada. En Gadara él jamás iba a ser libre, jamás de los jamases. Mire, haga lo que haga humanamente y religiosamente, él jamás ni iba a ser ni qué, ni iba a ser salvo, ni iba a recibir su liberación. Y esto nos lo reveló el mismo Yahshua en el libro de Silvano, mal traducido por Lucas, capítulo 13, el verso 14 al 17. Que el mismo Yahshua les dice en la cara que en los falsos ministros, en ellos jamás, absolutamente nadie encontrará ni su sanidad, ni su salvación, ni su liberación. Mucho menos su qué, mucho menos su sanidad. Ni siquiera el diablo a que ellos adoran, a través de sus títulos de Hachén, Adonai, Señor, respalda, mire, a esos mentirosos. Si esto pasa en la Jerusalén actual, en la Jerusalén, que le quitaron la palabra Jerusalén y le pusieron Jerusalén, si esto pasa en ese lugar, ahora dígame usted en Latinoamérica, que no saben ni quién es Yahweh ni quién es Yahshua, ¿ah? Porque yo, mire, con otro hermano de la carne, nos íbamos a buscar los ciegos, los cojos, los paralíticos, los enfermos, dizque porque nos decían que venía el ungido de Quemos, o sea, de Dios con mayúscula, respaldado por el espíritu de Quemos, por su esposo famoso Espíritu Santo, Espíritu Muerto. Que venía el evangelista tal, el apóstol tal, el profeta tal, que se le llenaba, mire, como estamos hablando acerca del ministerio del cerdo, del animal inmundo, entonces a ellos se les llenaba la jeta diciendo: traigan todos los enfermos que hoy van a recibir su sanidad, su liberación, no se la pierdan. Mire, esto era lo que promovían esos pasquines de esas emisoras y de esos medios tradicionales. Oigan, y llegaba el día y resultaba ser unos grandes ¿qué? Unos grandes charlatanes, unos grandes mentirosos, que solamente venían era ¿por qué? A robarnos el dinero. Y nada más, mire. Eso a mí me causaba tristeza y otros hermanos se llenaban de ira. ¿Por qué? Porque era mucho fanatismo religioso y absolutamente no pasaba nada más. Mucha ricamanda, sacalaya, sobalaya, lambalamba y robalaya y nada más. Cero revelación de la falserita. Mucha explotación y manipulación religiosa. Mucho circo lleno de payasos. Mire, porque eso
Eso es lo que son esos lugares llamados iglesias. Son un circo y llenos de payasos y absolutamente nada más. Mire, eso es lo que son esos lugares sin Yahshua y sin Yahweh. Duélale al religioso que le duela. Si aún con la misma falserita yo decía en mi ignorancia que yo me leía todo el libro de Hechos y yo decía, no, estos son unos mercaderes y a esto no lo está respaldando el Espíritu Santo, mire, el espíritu inmundo de Quemo, el fantasma inmundo. ¿Ah? Y estos mucho menos son enviados por él. Mire, yo decía eso en mi ignorancia. Hasta que dejé de creerme semejantes mentiras y me puse a investigar las escrituras, ya no pidiéndole al espíritu de Quemo, sino al amadísimo ¿qué? Al amadísimo Ruach HaKodesh. En el libro de Mordajai, mal traducido por Marcos, capítulo 5, versos 6 y 7, dice que cuando vio pues a Yahshua de lejos, dice que corrió y se arrodilló ante ¿quién? Ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Yahshua, hijo del Altísimo? Te conjuro por Yahweh que no me atormentes. Mire, ¿cómo reconoció el endemoniado gadareno a Yahshua si él jamás lo conocía, ni tampoco lo había visto en su vida, ni tampoco sabía absolutamente nada acerca de qué? Acerca de su nombre. Mire, los que corrieron a Yahshua y se postraron ante él fueron los demonios, fueron la legión que había dentro de él. Los demonios sí conocían a Yahshua a kilómetros. ¿No ve que ellos son espirituales? Ellos fueron los que vieron venir a Yahshua, ¿a dónde? A ellos. Porque ellos ya sabían que Yahshua los iba a sacar ¿de qué? De ese cuerpo, de esa persona. Ya que ellos, mire, preferían que Yahshua se le llevara solamente uno y no que se le llevara a toda la ¿qué? A toda la congregación de Gadara. De aquellos que viven exhibiéndole su falso fundamento ante los demás. Mire, por esa razón los sacaron fuera de la ciudad de Gadara, fuera de esa congregación apóstata, para que Yahshua no entrara en ella y les acabara con su ¿qué? Con su mega negocio. Aquí tienen una gran verdad. ¿Por qué razón los demonios han sacado a mucha gente de esos lugares, de esas congregaciones? Porque ellos saben que si ellos no lo sacan, Yahshua va a ese lugar y lo saca a ellos y les daña ¿qué? Y les daña su negocio. Mordajai, mal traducido por Marcos, capítulo 5, verso 7, dice, aquí hay tres cosas, miren. Ahí hay tres cosas, mire. La primera, le dijo Yahshua a la cabeza de la legión, mire, la cabeza de la legión le dijo a Yahshua, ¿qué tienes conmigo? Mire, él no dijo, ¿qué tienes con nosotros? Si eran 6,000 demonios dentro de ese hombre. Lo segundo, mire lo que le dice la legión, hijo del Altísimo, mire, hijo de Yahweh, mire, ellos no le dijeron ¿qué tienes con nosotros, Yahshua, hijo de David? Mire, hasta los demonios saben y testifican que Yahshua jamás fue hijo de ningún ser caído llamado el rey David. Y lo dijo el mismo Yahshua en Matillá 22, mal traducido por Mateo, capítulo 22, del verso 1 al 46, mire, y aún así, muchas personas y muchos falsos líderes religiosos y sus borregos se niegan a creerle ¿a quién? A Yahweh. Mire, Yahweh dijo en el libro de Mordajai, mal traducido por Marcos, capítulo 1, verso 11, que Yahshua era el hijo de él. Yahshua mismo dijo en Matillá 22, 41 al 46, mal traducido por Mateo, que él era hijo de Yahweh, que él no era hijo del rey David. El mismo rey David en el Salmo 110, verso 1, él dice que él no es hijo de Yahshua. Y la escritura hebrea de Matillá 1:20 y Lucas 1:35 dicen que él no, dicen que Yahshua era hijo de Yahweh. Y aquí los mismos demonios están diciendo que Yahshua es el hijo de Yahweh. Mire, y aún la gente sigue con ese cuento. Yo les doy un consejo, mire, quítese de ustedes esa mentira religiosa, rabínica, talmudista, de que Yahshua era hijo de un ser caído.
El que tendrá que venir de la descendencia del rey caído biológicamente será el antimachía. Este sí manifestará toda la carnalidad del rey David. Aunque el rey David él se arrepintió y fue salvo, el antimachía ni se arrepentirá ni se salvará. En Mordajai capítulo 5 verso 7, mire lo que dice: te conjuro que no me atormentes. Mire, la presencia de Yahshua, que es el amado Ruach HaKodesh, dice que atormenta a los demonios. ¿No ve que el Ruach HaKodesh es un fuego destructor para los demonios y la presencia de él los atormenta? Mientras que en nosotros el Ruach HaKodesh es un fuego ¿qué? Purificador y un fuego consagrador. La sola presencia del Ruach HaKodesh atormenta a los demonios y los ¿qué? Y los destruye. Mordajai capítulo 5 versículo 8. Porque le decía a Yahshua, sal de este hombre. Mire, los demonios no pueden resistir la presencia de Yahshua, al amado Ruach HaKodesh, porque le repito, porque él es un fuego ¿qué? Destructor para ellos. Por eso es donde está el Ruach HaKodesh, allá hay ¿qué? Allá hay libertad, mire. Y solamente con la presencia del Ruach HaKodesh, los demonios solo se manifiestan. Sin necesidad de ¿qué? De invocarlos. ¿A través de qué? A través de sus guerritas espirituales, mire. ¿Ah? Los demonios donde vean una persona llena del Ruach HaKodesh, ellos solitos se manifiestan. Yahshua no les hizo guerra espiritual. Mire, ahí en Mordajai capítulo 5 verso 9, mire lo que dice. Y le preguntó Yahshua, dice, ¿cómo te llamas? Mire, preguntó Yahshua, ¿cómo te llamas? Mire, Yahshua sabía cómo se llamaba. Esto lo dijo Yahshua ¿para qué? Para nosotros. Yahshua conocía el nombre de la legión. ¿No ve que todo fue creado por Yahshua y para Yahshua? Él le respondió, legión me llamo porque somos muchos. Mire, y él era la cabeza de esa legión. Yahshua no lo ató. Yahshua no lo amordazó, no lo paralizó, no le hizo guerra espiritual. Yahshua no limpió los aires, no los ungió con aceite de oliva puro. Yahshua no les dio sanidad interior, no les citó todos los pasajes de guerra espiritual de la Torá. Yahshua no ató al hombre fuerte, no invocó ángeles guerreros, no se puso la armadura de Yahweh. Mire, si era y es siempre y ha sido, es su presencia, el Ruach HaKodesh, el encargado de sacar los demonios de los cuerpos posesos. Y lo dijo el mismo Yahshua allí en Lucas, para que me entienda, capítulo 11, versos 19 al 20, que Yahshua da una gran revelación allí, que dice que si yo, o sea, Yahshua, por el Ruach HaKodesh, no expulsa a los demonios de esos cuerpos, dice que nadie puede ver el gobierno de Yahweh, o sea, la salvación de Yahweh. Al sacar Yahshua los demonios de los cuerpos, Yahshua estaba diciendo que el gobierno de Yahweh dice que había venido ¿a dónde? A esa persona a la cual él estaba ¿qué? Libertando. Es el Ruach HaKodesh el que saca a los demonios de los cuerpos. Éxodo 8:19, mire, los mismos ministros de Faraón dicen que era el dedo de Yahweh, el poder de Yahweh el que le había enviado todas esas plagas. Mire, los demonios le tienen miedo al Ruach HaKodesh porque ellos saben que él es el único que los puede destruir y sacar de esos cuerpos. Absolutamente nadie más lo puede hacer. Libro de Mordajai, no Marcos, capítulo 5, verso 10, dice, y le rogaba mucho la legión a Yahshua que no los enviare fuera de de aquella región, de aquella ciudad, de aquella congregación. Mire, usted lo acaba de escuchar que los demonios le rogaban a Yahshua que no lo sacara ¿de dónde? De esa región, no de ese cuerpo, porque ellos ya sabían que se iban a ir de él, sino que no lo sacara de esa congregación. Y esto no es como dicen esos mentirosos religiosos, que muchos dicen por ahí y se lo han hecho creer a las personas. Mire,
que los demonios no se querían ir y que ellos luchaban para no salir ¿de qué? De ese cuerpo. Mire, esto es lo que nos decían a nosotros en esos circos, en esas iglesias. Estos ministros de Hasatán, para darle ¿qué? Prioridad a los demonios y mantenernos aterrados con su show ¿qué? Terrorífico. Mire, a Yahshua no le dijeron ellos, no me voy. A Yahshua no le dijeron, este cuerpo es mío, mire, de aquí no me saca nadie. Y se remachan, patalean, echan espuma, gritan, saltan por todas las bancas, asustan a toda la congregación gadarena, que sal por gases, que sal por vómitos, y ya cuando a los demonios les da la gana, ellos se van, pero no de ese cuerpo, sino que se van a dormir dentro de ¿quién? De esa persona donde están ellos ¿qué? Donde están ellos hospedados. ¿Ah? Y entre comillas, mire, el que estaba libertando a esa persona la tiene llena de aceite. Y termina ese exorcista cristiano sudando hasta el apellido y recitándole, mire, toda la Biblia a los demonios que se la saben todas. Dejémoslo hasta aquí, mis amados y mis hermanas, mis amados y mis amadas. Si Yahweh nos lo permite, continuamos con la parte número 13 acerca de esta enseñanza. Que Yahweh les continúe bendiciendo. Amén, amén.